Buenas tardes, les voy a presentar al físico José Inés Andrade Lamparilla, actualmente coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en el que coordina y organiza actividades académicas para profesores y alumnos, desarrolla y coordina la elaboración de material didáctico para apoyar las asignaturas de la UNAM y promueve el desarrollo e implementación de sistemas de energías renovables. Ha coordinado seminarios de mejoramiento de la enseñanza en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Ha elaborado material didáctico para la asignatura de Física, el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la SEP. Ha sido jefe de la División de Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnología del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la SEP. Ha impartido clases de inglés como lengua extranjera, física computacional en el nivel licenciatura y física en el nivel bachillerato. En el área de investigación educativa se ha centrado en el estudio y desarrollo de modelos educativos usando nuevas tecnologías, su implementación en el salón de clase, la evaluación de acuerdo a parámetros y estándares internacionales, en particular PISA 2006, la elaboración de material didáctico en línea, el fomento del software libre y su uso en el aula, así como el estudio de las didácticas específicas en la enseñanza de ciencias y lenguas extranjeras. En el campo de la formación docente, ha presentado ponencias, cursos y talleres en congresos, foros y encuentros nacionales e internacionales sobre el uso de las nuevas tecnologías y su aplicación en el aula, los nuevos paradigmas en la educación y el uso de software libre para la elaboración de material didáctico y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha organizado y coordinado congresos y seminarios que fomenten, difundan y especialicen a profesores en el uso de las nuevas tecnologías, los modelos educativos sustentados en la semiótica social, el uso de ciclos de aprendizaje, el empleo de estándares internacionales para evaluar y elaborar actividades de aprendizaje, y la importancia del trabajo interdisciplinario para una formación integral, no fragmentada del estudiante. Muchas gracias. Después de eso ya se llevó a la mitad de la ponencia. Parece que sí he hecho algo. Miren, les voy a platicar una experiencia que estamos desarrollando en la carrera o en la Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estamos proponiendo nuevos modelos que están dentro de lo que la coordinación académica nos ha mencionado que realicemos, y que se trata un modelo basado principalmente en la elaboración de problemas prototípicos. Este trabajo se ha estado realizando a lo largo del año y nuestros frutos aún están por darse a conocer. Le he nombrado la didáctica de las ciencias en la elaboración de material digital por dos razones. La primera, porque pareciera que la didáctica de las ciencias está alejado del desarrollo de asignaturas en varios contextos, y entonces me gustaría puntualizar mucho por qué la importancia de la didáctica de las ciencias en el desarrollo de materiales educativos y principalmente en el desarrollo de materiales digitales, que parece ser en estos momentos un campo que permite innovar y desarrollar investigación en esta área. Lo he dividido lo más corrido posible en estos 20 minutos, que es un repaso rápido de qué cosa es la didáctica de las ciencias. Hay muchísima información en internet de este campo, entonces, bueno, con alguna bibliografía que se encuentra aquí podremos revisarlo. Que la elaboración de problemas prototípicos, que es lo que hemos tratado de implementar en esto. Con esta idea hemos propuesto el diseño de algunas actividades, viendo las etapas, construyendo algunas etapas y algunas vertientes, la metodología y la forma en que lo hemos implementado, algunas referencias y mis datos de contacto, que creo que eso sería lo más interesante, ¿no? ¿Qué cosa es esto de la didáctica de las ciencias? Rápidamente, así muy puntual, bueno, yo creo que sabemos todos, es una disciplina científica. La didáctica de las ciencias en estos 30 años en la historia del desarrollo de actividades y el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo se aprende ciencia, cómo se aprende física, cómo se aprende química, ya ha tenido un campo de trabajo y de investigación bastante fuerte.
tiene que ver principalmente con esta idea de que se ha incrementado mucho más, que el ser humano debe de estar alfabetizado científicamente. No importa en dónde se encuentre o lo que realice, sino debe de tener una formación científica que le sirve principalmente para la toma de decisiones en la vida cotidiana. Partiendo de ese punto de vista, ¿qué es lo que se está realizando para poder lograr el aprendizaje de las ciencias en el aula virtual o en el salón de clase? Primero, lo que es cierto es que existe un rechazo muy generalizado ya de bastante tiempo a la idea de la equipotencionalidad. Esta idea de que existen leyes generales de cómo se enseña algo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy ya se tiene muy claro de que existen diferentes formas de aprender, que existen diferentes formas de llegar a lograr que el alumno o que un estudiante o que un ciudadano pueda lograr aprender cualquier tema o cualquier área. No existen leyes generales. Y esto es muy importante porque da pauta a que realmente se realice investigación en cualquier otra área de desarrollo. Debemos entender también que el aspecto de la didáctica de las ciencias es todo un cuerpo. Se ha tratado de formar un cuerpo muy coherente de lo que es la didáctica de las ciencias. Se ha formado una comunidad científica en torno a los problemas que se trabajan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, y estos se han traducido en órganos de expresión ya muy particulares. Bueno, toda la historia de cada una de estas ideas me llevaría un poquito de tiempo, pero me gustaría tener que muy puntual qué es este cuerpo que nos puede decir que tenemos ya un cuerpo coherente que podamos llamar didáctica de las ciencias. Tiene ya líneas de investigación muy definidas, y esto también nos ha diversificado y además nos plantea nuevas perspectivas. Ya existen, y bueno, no solamente existen, sino se ha llegado a consensos generalizados de lo que es la didáctica, de los problemas, su solución y cómo trabajar con ellos. Y bueno, se ha dado de todo esto aporte para el trabajo en el aula y de la formación de profesores, metodologías, y una que ha tenido muchísimo auge es la investigación dirigida en el aula. Esto hace que la didáctica de las ciencias no sea simplemente una serie de conocimientos empíricos que se aplican para poder enseñar algún campo científico. En este caso estamos hablando de la física o la química, que es mi especialidad, pero se puede aplicar a todo. Si no existen leyes empíricas que digan así se hace, sino existe toda una serie ya de metodologías que pueden probarse y que pueden explicarse de acuerdo a los contextos en que estamos trabajando. No lo cambié, ¿verdad? Ahí está. También es tiene una serie de contenidos científicos y pedagógicos. Se tiene una idea bastante antigua de que una persona que sabe ciencia, con solamente un poquito de pedagogía, ya va a poder dar una clase y hacer algo didácticamente adecuado en el salón de clase. Es una idea bastante simple de lo que realmente representa el trabajo muy complejo dentro de un aula. Entonces, ese tipo de trabajo debería de integrarse mucho más, y la pedagogía no es solamente un elemento o un accesorio para enseñar, sino debe de estar completamente sustentado en la problemática y los problemas que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Bueno, les menciono, ya son más de 3 décadas de investigación, innovación y de metodología en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, aquí es algo importante porque estas líneas de investigación que históricamente se han venido dando en la didáctica de las ciencias nos permite tener una metodología de cómo poder elaborar material didáctico. ¿Qué es lo que se han visto? Aspectos que han aportado muchísimo al aspecto didáctico han sido en ciencias principalmente las concepciones alternativas, ideas previas o preconceptos. Este tipo de trabajo ha generado muchísima línea de investigación, muchísimo trabajo, y que bueno, se haya formado un cuerpo muy coherente de lo que es esto.
además nos ha dado idea de que no es tan simple el poder transmitir el conocimiento científico. La resolución de problemas, que aquí pueden ser problemas de lápiz y papel, algo muy conocido, las prácticas de laboratorio, el diseño curricular, aspectos teóricos que deben de considerarse como un cuerpo de conocimiento coherente, la evaluación, que no es solamente poner una calificación, la formación del profesorado, que es todavía también una línea de investigación importante, cuestiones axiológicas y epistemológicas, una diversidad de metodologías que deberían adaptarse para cada uno de los productos concretos y el uso de las nuevas tecnologías. Creo que bueno, esos elementos son importantes a considerar porque les digo, de estos planteamientos y de estas líneas de investigación podemos generar nosotros una metodología o por lo menos una forma de poder elaborar material didáctico que los considere. Algunas perspectivas que se den de didáctica de las ciencias pues son propuestas metodológicas. Si ustedes ven este tipo de numeralia ahí, son 10 elementos que a veces lo que se ha hecho es entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son las concepciones alternativas y nos dan concepciones alternativas de la asignatura. Ahora, ¿cuáles son los problemas que van a resolver? Ahora, ¿cuáles son las prácticas del laboratorio? Ahora, es decir, podemos trabajar con cada uno de ellos por separado, aparentemente. Pero las perspectivas en el desarrollo de la didáctica de las ciencias es que esto tiene que estar más interrelacionado, más que estar por separado, ser más coherente. Existe más una preocupación actualmente por el ambiente, el papel de la tecnología, la globalización, el uso acelerado de la tecnología como medio para expresar, innovar y socializar la ciencia. De hecho, mucha de la información con que hoy se cuenta y de lo que se puede realizar está en el uso de las nuevas tecnologías. Hay que trabajar más sobre las concepciones del docente del aprendizaje de las ciencias y en nuestro caso particular, cómo se aprende una ciencia a distancia y cómo se aprende una ciencia en el modelo abierto. Ese es algo que todavía tenemos un campo enorme de trabajo y del cual todavía hay muy poco escrito. Y algo que hemos aprendido aquí es que las concepciones que tiene un desarrollador o el que escribe material didáctico impacta profundamente en cómo se debe de aprender una ciencia. Entonces eso también hay que trabajarlo. Hemos puesto a trabajar a nuestros desarrolladores y no sabemos exactamente cómo ellos creen o cómo piensan que se aprende una ciencia. Entonces es un campo en el cual podemos y tenemos que investigar para poder tener conocimientos mucho más empíricos y muy probados para el desarrollo de estas actividades. Entonces, algunos elementos que se pueden considerar en el aprendizaje de las ciencias pues serían entonces, así rápidamente, la naturaleza de la ciencia y características esenciales del trabajo científico. Estrategias metodológicas en la construcción del conocimiento científico. La interacción entre ciencia, sociedad y medio ambiente. Desarrollos científicos y tecnológicos. Conocimientos de aspectos teóricos. Trabajos de laboratorios. Explicación cualitativa y cuantitativamente de fenómenos. Resolución de problemas de lápiz y papel. Actitudes de alumnos hacia la ciencia y su aprendizaje. La evaluación, la síntesis de temas o actividades, investigación e innovación, el uso de nuevas tecnologías. Y todo eso hay que meterlo en un material didáctico. Entonces, ese es el reto que tenemos. ¿Cómo le hacemos para que todo esto pueda estar en una unidad, en una asignatura o en una actividad interactiva? ¿Cómo le hacemos? Bueno, con la idea que trajo a bien poner en la mesa de discusión la doctora Herrera aquí en la Universidad de Ciencia de México, plantea el uso de lo que hoy le llamamos y ya se ha caracterizado mucho y del cual ya se ha hablado aquí, también es los problemas prototípicos. Pues el primer problema que tenemos es saber qué es un problema prototípico. Entonces, si sabemos qué es un problema prototípico, ya tenemos ganado la mayor parte del trabajo. Pero el problema es que es un problema prototípico. Como en internet no encontré nada, ¿no? Y eso aprendí a hacerlo con mis alumnos hace ya bastante tiempo, pues parece que la tarea no estaba bien hecha. Entonces, pues lo que hicimos fue saber exactamente qué se hace en el campo. Si realmente qué estamos haciendo. Y bueno, descubrimos un montón de bolitas que se hacen en el campo. Y estas son las bolitas. No sé si está claro, ¿no? Bueno, eso es lo que intentamos descubrir. ¿Qué es esto de los problemas prototípicos? Primero, sí tenemos muy claro que es un problema.
lo que tenemos muy claro es que los problemas no existen como tales, ¿no? Los problemas son una delimitación de los temas y por lo cual vamos a trabajar o para lo cual vamos a trabajar para intentar resolverlo. La problematización como tal es una habilidad que se nos olvida en muchas ocasiones que los alumnos deben de aprender, no el maestro, los alumnos. Entonces, nosotros tenemos aquí, como ustedes lo pueden ver, está clarísimo, es un tema, ahí dice un tema. Entonces, este es un tema, y de un tema en general, entonces nosotros tenemos que delimitar problemas. Y estos problemas pueden ser problemas profesionales o problemas en el área. Ya ven, bueno, cualquier caso puede ser importante. Puede ser energías renovables, es el tema, nos vamos hacia otro tema más específico, fotovoltaico, pero ya sobre aspectos más concretitos, entonces tenemos una serie de problemas a resolver. Interconexión, que si va a estar compartiendo o no a la red, etcétera. Una serie de problemas que se pueden delimitar. Pero muchos de estos problemas son netamente profesionales, casi imposible llevarlos al aula, casi. Entonces, lo que nosotros consideramos es que los problemas, por aquí debería de verse, bueno, los problemas, esta serie de problemas que tenemos aquí, normalmente los resuelven ciertas personas con ciertas capacidades, ciertas habilidades y ciertas formas de actuar, ciertas actitudes. A eso es a lo que nosotros le vamos a llamar las competencias que necesita la persona para resolver ese tipo de problemas. Y les mencionaba, no todos los problemas se pueden enseñar o se pueden aprender. Entonces, aquellos que es posible enseñarlos o generar una ruta de aprendizaje, es al que le hemos llamado nosotros en el seminario problemas prototípicos. A esos. Entonces, un problema prototípico es un problema profesional que tiene que ver con un tema específico. ¿Bien? Y como es posible entonces enseñarlo, pues lo vamos a dividir, le vamos a generar su ruta de aprendizaje. Y esta ruta de aprendizaje nosotros la hemos dividido en etapas, en vertientes que tienen que ver con estos aspectos de la didáctica de las ciencias. La primera metodología que utilizamos es que cualquier fenómeno que nosotros tenemos es posible, primero, describirlo. Si nosotros vemos un fenómeno y lo primero que tenemos que hacer es describir qué está pasando, tomar datos, revisarlo y tratar de dar una descripción del fenómeno. Eso no significa que lo estamos explicando, lo estamos describiendo. Después de esta descripción, ya tenemos algunos datos, ya hasta sabemos cómo se mueve, ya hasta le podemos hacer su gráfica y todo así bonito, pero todavía nuestra explicación no se ha dado. La idea es poner a prueba las hipótesis, la idea es poner a prueba nuestras explicaciones, y eso se hace a través de un modelo. En esta idea, que bueno, que por la bibliografía ustedes se van a dar cuenta de lo que quiero hablar, que quiero decir con modelo, una explicación fragmentada de la realidad, ¿no? Así pequeñita, en chiquito. Ese es a lo que me refiero con modelo. Y la modelación, bueno, entonces con esto damos una explicación con estos datos, y esta explicación va a ser nuestro modelo del fenómeno. Es nuestra explicación, la prueba de mis hipótesis. ¿Bien? Y esto hay que ponerlo a prueba, hay que refutarlo. Y la manera en que nosotros lo hacemos, pues, es evaluando el modelo. ¿Bien? Entonces podemos ver que el modelo puede estar así, descrito en un pequeño triangulito, en donde tenemos la descripción del fenómeno físico, la modelación del fenómeno y la evaluación del fenómeno. Esta modelación, esta evaluación y esta descripción debe de tener o debe considerar siempre las leyes y principios de la física, la química o cualquier ciencia que estamos estudiando. ¿Bien? Entonces, este es el modelo. Y esto ya nos permite tener entonces, al realizar asignaturas o actividades, pues dividirlo en 3 etapas. La primera etapa sería la descripción de fenómenos, la modelación del fenómeno y la evaluación del fenómeno. ¿Bien? Pero ¿pero qué debe de haber adentro? Ya habíamos visto, bueno, esas serían las etapas, ya habíamos visto que eran como 10 puntos que deben de tener. Bueno, lo que hicimos en el seminario fue reducirlos a estas 5 vertientes.
Y las 5 vertientes que se presentaron fue una vertiente teórica que tiene que ver con el aspecto de cohesión teórica, el aspecto metodológico que tiene que ver con la manera de abordar los problemas, un aspecto experimental que con el tiempo nos hemos dado que no es tan sencillo, es, además del laboratorio, son los problemas de lápiz y papel y el uso de las herramientas tecnológicas, que tampoco es muy simple. O sea, todo tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aspectos epistemológicos y aspectos axiológicos. O sea, con esas 5 vertientes nosotros podemos entonces comenzar a desarrollar una asignatura. Creo que ya me pasé. Y todavía no llego a donde quería llegar. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, esa manera de implementar es trabajar exactamente los entregables para cada una de las vertientes. A estos entregables les llamamos información general de la asignatura o del problema prototípico, el organizador didáctico del problema prototípico, el contenido que debemos de trabajar, las actividades y los instrumentos de evaluación del problema prototípico. Ya estamos claros qué es para nosotros un problema prototípico. Cuando cambien de conferencia va a haber otra definición de problema prototípico. Entonces estaría muy bien que supiéramos cuando estamos aquí en conferencia cuál es el problema prototípico. ¿Bien? Pero eso es lo que nosotros mantenemos y lo que hacen nuestros docentes es organizar y sistematizar la información en cada uno de estos elementos. No sé si tengan alguna pregunta, porque ya me pasé del tiempo. ¿Tienes una hora más? ¿Una hora más? No, ya le va al profesor. Les puedo mostrar algunos ejemplos de todos nuestros fracasos y nuestras grandes observaciones, o lo pueden leer en el trabajo. Y bueno, estas son las referencias. Ahorita les muestro los trabajos que hemos realizado. Estamos utilizando principalmente a nuestros queridísimos amigos españoles que se dedican al trabajo de didáctica de las ciencias, Agil, Carrascosa, principalmente Hodgson, que es un clásico ya en el estudio del laboratorio. Y pues yo, ¿no? Y bueno, me falta poner aquí a todos mis compañeros del seminario que se han dedicado a trabajar bastante fuerte en este modelo. Nuestra escuela metodológica que nos ha aclarado muchas dudas en cómo implementarlo, y nuestros profesores que le han dado un seguimiento y que realmente tienen una preocupación bastante fuerte en darle forma y vida a este trabajo. Que bueno, en el extenso que pueden consultarme en las memorias del Congreso van a poder revisar estos aspectos. No sé si tengan alguna pregunta así. Claro, me quedé en el ejemplo, ¿verdad? Pero ya lo verán. Sí, maestro. Cuando se habla de didáctica, Cuando se habla de didáctica, todos como que creemos que ya está dada. Por ejemplo, si yo empiezo a dar cursos en esta universidad, cuando empecé en el 2010, uno parte de que los cursos ya están diseñados bajo ese concepto. Yo difiero ahí, y ahorita cuando escucho esto y usted dice que hay mucho por trabajar, yo firmo eso, porque hay cursos, yo recuerdo por ejemplo Termodinámica 2 y otros cursos, casi todos, que a mi juicio es como ir y leer un libro de texto normalito. El que diseñó el curso dice, pues bien, lo puede publicar como un libro más, y no se da cuenta, digo yo, que está en una universidad con personas adultas que trabajan, que tienen hijos, etc. No lo noto. Entonces hablamos mucho de didáctica y se supone que eso está plasmado en todos nuestros programas, pero a la hora de que el alumno se enfrenta al texto le mandan un PDF o 2 o 3, donde da lo mismo casi mandarlo a un libro y decirle dentro de la página tal a la página tal. Entonces en ese sentido yo digo que hay mucho trabajo por hacer y que esto que planteamos aquí en los congresos se vea realizado para que el alumno sea el que lo juzgue, no nosotros. Y la justificación que se da dice, pues mándelo a otras fuentes de información, para eso se etc. Pero yo como guía de ese curso me parece muy difícil cuando yo veo los materiales y le digo, yo los veo complicados para mí. ¿Cómo los va a ver el propio alumno que apenas se está enfrentando a todo esto? Entonces yo diría que el compromiso de todos es trabajar en esa dirección, que cuando hablamos de didáctica se vea reflejado en lo que hacemos,
que si yo hago una presentación de PowerPoint, que se vea que ya hay didáctica en este congreso, que sé usar una presentación de PowerPoint y no que tenga errores básicos, diría yo, y no estoy hablando de esta presentación, pero a lo largo del día de hoy, entonces uno dice, hay mucho por hacer, hay que ponernos a trabajar. Efectivamente, les mencionaba en un inicio, se ha pensado mucho de que existen leyes generales para el aprendizaje, prácticamente de cualquier área y cualquier tema. Y con esa manera de pensar, muchos de los materiales se han desarrollado así. Y fíjese que no es tan malo. Es decir, negar lo que se ha hecho y decir todo está mal y volvemos a comenzar, también es otro tipo de forma de actuar. Pero hemos obtenido otros datos que no los conocíamos, por lo menos nosotros. De los datos es que los alumnos, muchos de los alumnos que han tenido mucho éxito en este modelo, ha sido principalmente por la manera en que se pusieron los documentos. Si los alumnos pueden leerlo, pueden entrar, es más, pueden participar, pueden trabajar y pueden hacerlo todo. Y a veces, con ayuda del profesor, como dice el tema, con ayuda del profesor, sin ayuda del profesor o a pesar de la ayuda del profesor. Entonces, y eso ha permitido formar cierto tipo de alumnos. Y efectivamente también, les mencionaba en un inicio, en este aspecto que estamos trabajando, que es el contexto principal de la Universidad de Distancia de México, con alumnos de diferentes contextos, diferentes comunidades, diferentes formaciones, todavía falta mucho por hacer. Si no podemos dar un material que únicamente sirva para un tipo de alumnos. Si tenemos que considerar todos los aspectos tecnológicos que no se están, todo el aspecto semiótico, la forma de trabajar y todos los textos en su definición general que tampoco se han trabajado. Es decir, falta mucho por hacer. Esto que se presenta y que le ha dado forma a la universidad es apenas la primera propuesta de todo el trabajo universitario que todos tenemos que realizar. Todos. Sí, porque aquí la universidad la estamos creando todos. Y todo esto que se está dando, realmente, me refiero a todos los procesos, todos los problemas que están surgiendo, nosotros tenemos que sistematizarlos. Nosotros tenemos que trabajarlos, tenemos que investigarlos y proponer soluciones. Si no es únicamente ya está ahí y bueno, vamos a trabajar con eso, sino también es proponer, innovar, plantear nuevas alternativas a lo que tenemos. Y véanlo como un inicio. Esto es lo que construimos con todo lo que tenemos ahorita. Con lo que tenemos ahorita. Ahora, ¿qué vamos a construir? Con todos ustedes y en conjunto. Yo creo que esto también lo tendríamos que revisar en los seminarios, en los congresos, en los coloquios y en tratar de incentivar mucho más el trabajo académico de nuestros profesores, que son profesores, no facilitadores. De hecho, ahorita la ponencia que presentaron antes de irnos de receso, que nos presentó una maestra hay un programa de Excel que creó para ayudar a sus alumnos, ¿no? Y que sería parte de lo que está comentando, ¿no? O sea, de que creamos nosotros materiales de apoyo con base en los contenidos que ya están expuestos ahí y que ayuden a dar ese brinco, ¿no? Ese andamiaje que necesita el alumno para que realmente alcance el aprendizaje deseado. Así es. Mi aportación sería, en el caso, esta vez me tocó a mí introducción a la contabilidad y el gobierno federal metió la contabilidad a los repecos. O sea, a nivel nacional todos tenían que saber contabilidad. Entonces dicen ingresos y egresos. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, ¿qué cambio? Y ahorita usted está marcando algo. Todos tenemos leyes y precisamente de eso se debe uno de basar. ¿Qué leyes son las que cambiaron para que contablemente todo el país tenga que saber contabilidad? Es una aportación que usted está dando y sí es la base, las leyes. Sí, algo que con el comentario de la profesora, bueno, a mí lo que nosotros estamos trabajando dentro de los seminarios y en las jefaturas de carrera es tratar de que los profesores sean algo que en el internet lo pueden encontrar, sean ergonets, es decir, que tengan una presencia en línea bastante fuerte académicamente, que utilicen las redes sociales, los materiales, la formación, que motiven, que trabajen, que compartan, que socialicen, todos estos aspectos
que están creando y recreando al nuevo docente y principalmente a un docente como el que nosotros aquí nos reúne, completamente abierto o a distancia. Entonces, sobre estos aspectos que no discutí en estos momentos, pero el aspecto del Ergonet también es un elemento que tendríamos que estar trabajando constantemente. De hecho, ustedes deberían de ser, cada uno de ustedes, su Ergonet. Pues al rato me pasan su Facebook, su Twitter, su blog, su página personal, bueno, todos los elementos, Instagram, Feedly, todos los que necesiten para poder crear esa presencia en Internet. Y la presencia tiene que ser una presencia netamente académica. Entonces, pues, me la envían ahí, este es mi correo, me envían toda su presencia académica. Bueno, a mí me sorprendió que cuando pongo mi nombre completo, ahí aparezco. Qué horrible, ¿verdad? Oh, sí, de veras que estoy preocupada. Sí, la privacidad. Eso es lo que les menciono, un aspecto que se ha perdido muchísimo es la privacidad. Pero esto también ayuda mucho, ¿no? Nunca se había tenido, decía Jordi Adel, nunca habíamos tenido la oportunidad de poder comunicarnos casi con quien quisiera, con quien queramos, pero además la oportunidad de publicar, ¿no? Otra cosa es que nos lean, como bien lo dice él, otra cosa es que nos lean. Si nos leen, qué bueno, pero si no nos leen, es esta oportunidad que tenemos de publicar y de tener la presencia que nosotros realmente queramos. Pues nosotros construyamos una presencia académica. Esa presencia académica no solamente nos ayuda a nosotros, sino le decimos a todos quiénes somos, qué hacemos, cómo construimos, cómo compartimos y sobre todo, cómo socializamos lo que nosotros queremos, que los demás sepan. Y en un aspecto netamente académico. Yo siento que ya me pasé muchísimo. Eso lo cortan, por favor. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Pues les agradezco muchísimo. ¿El ejemplo? Perdón. El ejemplo está en las memorias. Sí, y de todos modos, quien sea que le comparta, les compartamos dos ejemplos principalmente. Uno es el de biocombustibles, que es el que más problemas hemos tenido, el que más se ha trabajado, al que se le ha puesto muchísimo tiempo, pero bueno, estamos trabajando. Y el otro es uno que, como yo lo estoy trabajando, pues entonces se los puedo mostrar bastante bien. Uno de física. ¿Bien? Por allá tenía una... ¿Sí ves? Dentro de toda esta metodología que está presentando, ¿cuál sería el primer paso clave para los docentes para introducirse precisamente con este modelo de enseñanza o de didáctica de las ciencias? ¿Cuál sería el primer paso o consejo para todos? El primer Somos paso, docentes. o sea, el primer paso es que no existen leyes inmutables a las cuales seguir. Mucho tiene también que ver con el aspecto empírico. Es decir, tenemos que decir, si realmente existe eso que se llama conocimiento significativo, demuéstranelo. Dame una evidencia de que sí es cierto. Cualquier otro elemento, si realmente existe, dame una evidencia. Pero además, también dime cómo impacta con tus alumnos. Desde los 100 que tenías, de los 70 que tenías, ¿cuántos al aplicar una metodología que consideras adecuada lograron no aprobar, que luego ese es un problema diferente, lograron aprender ciencia, lograron modificar su patrón de comportamiento? En los cursos, hemos hecho un análisis de los cursos anteriores, de los materiales que se han entregado, de los materiales que los maestros logran calificar con 10, y de verdad, no sé quién está peor, si el maestro o el alumno. Pero no es porque se entreguen malos trabajos, sino es cómo se evalúa y lo que se está evaluando. Entonces, en ocasiones no sabemos realmente qué está hablando. A pesar de tener rúbricas, a pesar de tener listas de cotejo, no es suficiente. Es como que tenemos que incentivar más este tipo de discusiones que nos ayuden a entender cómo valorar los trabajos académicos de los alumnos, que nos demuestren y que nos evidencien que realmente se está aprendiendo ciencia, ¿no? De otra manera, no hay forma. Es decir, no existen cosas así muy mecánicas o líneas fundamentales de trabajo. Pero eso no significa que se puede hacer todo y que no importa nada, ¿no? Ya decía Feyerabend. No, o sea, sí existen parámetros, en este caso de didáctica de las ciencias, que sí nos pueden decir el camino o por dónde ir. Por acá, Perdón. Sí. En cuestión a cuando iniciaron, habían foros para los facilitadores que nos podíamos compartir de lo que estabas comentando con una compañera.
qué posibilidades hay de que abran de nuevo esos foros, donde podamos compartir al menos los que tengamos asignaturas similares y compartir información. Existen todas las posibilidades. De hecho, nosotros hemos también trabajado para que se abra. El problema fue el uso inadecuado que en algunas ocasiones se dio. Entonces, cuando eso pasa y apenas se está conformando una nueva opción académica, que el impacto negativo es terrible. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Y es una manera de evitar daños, ¿no? Es una manera de que por lo menos lo que sabemos hacer se haga bien. Entonces, por eso se quitaron. Y otro aspecto por el que se quitaron fue porque consumían muchísimos recursos. Y eran tantos los recursos en ocasiones que se nos caía la plataforma. Entonces, se redujeron al mínimo los recursos. Y posteriormente se ha estado avanzando. Hay una promesa, y que yo creo que sí la va a cumplir porque siempre las cumple. El rector nos mencionó que todo va a cambiar en el siguiente año. Y bueno, y ustedes lo van a ver. Hay nuevas propuestas con la finalidad de que no solamente el maestro tenga opciones, sino que además él también las pueda crear. Sino que él también pueda poner lo que él necesita. Porque antes estaba una nube, ¿no? Se subían ay, no me acuerdo, pero no se subían a la plataforma, era una nube, se subían a una nube y ahí todos veíamos lo que hacía todo el mundo. Bueno, sí se subían en un foro, no recuerdo la nube, pero posiblemente los profesores han utilizado más de una sola opción o una herramienta tecnológica para sus materiales. Entonces, y también pues los conmino a todos a poder utilizar todas las herramientas y que además se vea reflejado en su trabajo en aula. Ya el maestro me está viendo, el siguiente ponente me está viendo feo, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Nada más un comentario. Bueno, sabemos que dentro de nuestra universidad tenemos más de una disciplina que podemos denominar ciencia, y las ciencias sociales también deberían su cabida ser compatibles, ¿no? Digamos, en un sentido interdisciplinario que había que valorar si es posible introducirlo. Pero hay otra cosa, nada más una impresión, más que precisión, una impresión. Cuando habló de que el modelo es una fracción de la realidad, creo que puede representarse más como una abstracción de la realidad, no como una fracción. Pero bueno, fue una impresión que... Claro, sí, efectivamente. Pero sobre el aspecto modelo, ya saben, en ciencias todo se define, ¿no? Nos debimos de haber comenzado con definir cada uno de los conceptos que iba a decir para que sepamos de qué hablamos. Pero dentro de la bibliografía pueden leer a uno de nuestros ponentes del año pasado, permítanme, porque por eso me traje la corte, a Teodoro Duarte, a Víctor Teodoro Duarte. En su tesis de doctorado habla sobre este concepto de modelo, que efectivamente es una abstracción, pero a lo que nosotros nos referimos aquí es esa abstracción que tiene que ver con la explicación que le damos a un fenómeno. Entonces, pues, nada más un fenómeno así chiquitito, no nos vamos tan lejos. ¿Sí? ¿Sí? No. Bueno, ¿cómo interviene la ciencia de la didáctica en la didáctica de la ciencia? Esta es una muy buena pregunta, que además de muy buena pregunta, ha causado mucha controversia, ¿no? De hecho, se ha pensado que primero que la ciencia de la didáctica tiene un origen fundamental, que es la psicología. Entonces, todos estos procesos psicológicos han tratado de explicar la manera de entender cómo se trabaja prácticamente cómo se aprende en cualquier área. La didáctica de las ciencias lo que intenta decirnos es que efectivamente posiblemente puede haber maneras generales, pero estas maneras generales tendrían que trabajar de manera empírica o demostrar o evidenciar cómo se realiza en diferentes contextos. Algunos elementos mencionaré. No sé si estoy claro o me estoy revolviendo más. ¿Sí? La psicología educativa nos dice que hay vías generales de trabajo que se pueden aplicar. Lo que hace las didácticas específicas principalmente es mostrar que no son siempre estas formas generales tan sencillas, tan fácilmente aplicables, sino cada uno
de las áreas, de los contextos, tienen sus formas de aprender. Y esas formas de aprender específicas, bueno, en el caso de las ciencias es lo que le hemos llamado didáctica de las ciencias. Pero debe tener fundamento en la tierra. Tiene fundamento en lo que es en lo que se fundamenta, por supuesto. Pero en lo que fundamenta me refiero en los aspectos que se han demostrado ya que fundamenta, se hace, ¿no? Muchas de las neurociencias han ayudado muchísimo también a entender los procesos de aprendizaje. Pero lo que sí se ha hecho, o lo que se ha visto, es que todavía hay muchos presupuestos que no están evidenciados. Y de verdad que hay muchos, es decir, existe una gran cantidad de presupuestos en educación que todavía faltaría por evidenciarlos. Bien. Y yo creo que ya, porque mi otro ponente ya me está viendo feo. ¿Sí? ¿Me despido yo solito?